Estas chicas demasiado confiadas cometieron el error de andar hablando de más contra Dakota Ditcheva. I love to crush dreams, so let's go. I can't wait to show you who is the real warrior. Pero una vez que la puerta de la jaula se cerró, Dakota no les dio una pelea, les entregó ejecuciones. Así que abróchate el cinturón porque estás a punto de presenciar lo que pasa cuando alguien se atreve a faltarle el respeto a la estrella más despiadada en ascenso del MMA hoy en día. Catherine Corogenes. El 22 de noviembre de 2022, Dakota Ditcheva entró a la jaula para un enfrentamiento del que todos estaban hablando. Su oponente era la invicta americana Catherine Corogenes, quien venía de una racha de 3 knockouts y una reputación de hablar más de lo que sus manos podían respaldar. She's, long, tall, beautiful blonde, but Corogenes entró pavoneándose con toda la confianza y habladera. respect her record. There's definitely a lot of hype around here. They're definitely promoting her. She's, long, tall, beautiful blonde, but I don't believe. Pero todos sabemos que los sueños tienen fecha de caducidad. Usualmente cuando Dakota está en la habitación. La pelea comenzó y Dakota no perdió tiempo en recordarle a todos por qué es una pesadilla en movimiento. Sus patadas frontales aterrizaban como misiles de precisión, cada una golpeando a Corogenes con fuerza. Siendo golpeada tan duro de pie, Corogenes intentó entrar en el clinch para buscar un lugar seguro, pero Dakota cerró el intento de abrazo y dominó el clinch, demostrando una defensa de lucha que parecía más un trabajo de demolición. Con segundos restantes en el round, Dakota desató una violenta mano derecha. Corogenes cayó al suelo como un costal de compras caído de una camioneta en movimiento, y Dakota consideró unos cuantos martillazos extra por si acaso. Malin Hermansson. En 2023, Dakota Ditcheva entró al torneo europeo femenino de peso mosca de la PFL, cargando con la presión de ser el rostro de la promotora. En los cuartos de final en Newcastle, fue emparejada con Malin Hermansson, una peleadora a la que le encantaba el enfrentamiento porque le encendía una chispa. Hermansson también lo hizo personal. Abiertamente desestimó el aura de Dakota diciendo que no sentía presión y que Dakota era muy vencible. Pero una vez que la puerta de la jaula se cerró, la diferencia entre la imitación y lo real se volvió dolorosamente clara. En un momento, Dakota lanzó físicamente a Hermansson a un lado, haciéndolo ver sin esfuerzo, como si estuviera lanzando un muñeco de entrenamiento en lugar de una oponente experimentada. Desde ahí, decidió mostrar otro lado de su juego. Avanzando, trabajó su lucha, controló a Hermansson en el suelo y con una compostura helada hizo la transición a su espalda. Momentos después, el estrangulamiento estaba profundo y Hermansson no tenía dónde ir. Dakota apretó y en segundos se acabó. La peleadora con un pasado en kickboxing acababa de lograr la primera victoria por sumisión de su carrera en MMA, demostrando que no solo era peligrosa de pie, sino letal en todos lados. Cornelia Holm. En la semifinal en París, Dakota Ditcheva entró a la jaula para un enfrentamiento que mantuvo a los fanáticos pegados a sus asientos. Frente a ella estaba Cornelia Holm, una grappler despiadada, temida por sus estrangulamientos y sumisiones en las articulaciones. No era solo una peleadora, sino una cazadora que se enorgullecía de dormir oponentes y romper brazos sin dudarlo, y estaba más que lista para explotar los huecos de grappling en la armadura de Dakota. Holm entró confiada, desestimando el ascenso de Dakota como puro bombo. La tensión era espesa cuando se enfrentaron. Dos guerreras lanzándose miradas asesinas antes de la tormenta. Cuando sonó la campana, Dakota salió ligera de pies, tanteando con jabs filosos y patadas frontales punzantes desde la distancia. Pero en segundos, Holm se lanzó como un misil para el derribo. Logró arrastrar a Dakota al clinch, pero esta no era la luchadora novata que esperaba. Dakota se mantuvo de pie, rompió agarres y contraatacó con rodillazos brutales a las costillas de Holm que retumbaron en la arena. Todo cambió en el segundo round, cuando Dakota afinó sus golpes con precisión quirúrgica y patadas como bisturí que destrozaron a Holm pieza por pieza. Holm intentó luchar para salir del problema, pero cada movimiento fue contrarrestado con precisión de francotirador.
Landed behind the ear. Para el último round, Holm lucía agotada, mientras Dakota todavía rebosaba de energía, y terminó la noche de Holm con una rodilla brutal al hígado. Dakota lo remató con una patada brutal para sellar el trato. Valentina Skatidze. En diciembre de 2023, Dublín se convirtió en el escenario de una de las actuaciones más salvajes de Dakota Ditcheva, cuando se enfrentó a la italiana engreída Valentina Skatidze. En los careos, la italiana intentó intimidar, pero Dakota, calmada y sonriendo, simplemente pidió el cinturón, como si ya estuviera manifestando la victoria. Cuando se cerró la puerta de la jaula, Skatidze cargó hacia adelante como un toro. Empujó a Dakota contra la reja buscando abrumarla con pura agresividad, pero esa presión rápidamente se convirtió en su caída. Los contragolpes de Dakota y sus patadas frontales características detuvieron en seco la carga de la italiana. Cada intercambio le recordaba a Skatidze que la precisión de Dakota estaba hecha para castigar la imprudencia. El clinch tampoco era más seguro. Dakota usó su experiencia en Muay Thai, encuadrando la cabeza de Skatidze y lanzando rodillas con precisión quirúrgica. On the face of Valentina Skatidze as she tries to. And the use of the Thai clinch as well. You very rarely see it in MMA. El rostro de la italiana empezó a mostrar el castigo. Su ojo izquierdo se hinchó grotescamente hasta casi cerrarse. Dakota, al notar la debilidad, no mostró piedad y apuntó al daño con precisión. El médico en esquina ya había visto suficiente. Con la visión de Skatidze comprometida y su cuerpo castigado, la pelea fue detenida. Dakota Ditcheva se mantuvo en pie, coronada con el cinturón y recompensada con un premio de $100,000. Chelsea Hackett. En 2024, Dakota Ditcheva hizo su muy anticipado debut en la temporada americana de la PFL, el circuito más duro del MMA femenino. Al final del camino esperaba un premio de $1 millón y el 13 de junio en Connecticut, su primera prueba fue contra la australiana Chelsea Hackett, una striker que solo había perdido ante oponentes de élite. Hackett dejó claro antes de la pelea que Dakota estaba en su lista. Incluso cuando se encontraron en el careo, no hubo apretones de mano. Cuando sonó la campana, Dakota no perdió tiempo en mostrar por qué es la prospecta más peligrosa de la división. En segundos, lanzó una mano derecha como rayo que mandó a Hackett directo a la lona, de espaldas. Para su crédito, Hackett peleó como una verdadera guerrera australiana, volviendo a ponerse de pie. Pero en cuanto se levantó, fue recibida por el despiadado Muay Thai de Dakota. Poco después, Dakota clavó una rodilla en el abdomen de Hackett y toda esa confianza se rompió en un solo round. Jenna Bishop. En su siguiente pelea, Dakota enfrentó a Jenna Bishop, la experta en Jiu-Jitsu, que pensó que podía humillar a la niña dorada. Desde el inicio, Bishop intentó sofocar a Dakota con grappling, presionándola en una esquina donde tantas otras habían caído. Pero Dakota Ditcheva no es solo otra promesa, ella es una tormenta. Y las tormentas no esperan amablemente. Las rodillas de Dakota cortaron el cuerpo de Bishop como una navaja, y un golpe limpio dobló a Bishop, y antes de que pudiera volver a respirar, otro golpe la mandó al suelo. Dakota la llamó a levantarse, casi cruelmente, solo para castigarla con una mano derecha quirúrgica que selló el trato. En segundos, el bombo se convirtió en horror. Bishop, antes confiada, quedó hecha ruinas y toda la división de peso mosca sintió el escalofrío. Taila Santos. En la final del torneo, la PFL preparó una verdadera vitrina para Dakota Ditcheva. Un enfrentamiento con nada más y nada menos que la exretadora al título de peso mosca de UFC Taila Santos. Santos no era alguna oponente sacada de las sombras. Es la misma peleadora que llevó a Valentina Shevchenko al límite, perdiendo por una decisión dividida muy cerrada por el título de UFC. En la previa, Santos sorprendió al inclinarse por hablar basura, algo poco característico en ella. Santos se burló del apodo de Dakota, diciendo que quería el cinturón de Barbie, e incluso la ridiculizó con labial en el día de medios. La brasileña dejó claro que creía ser la peleadora más completa, y quería demostrarlo bajo las luces brillantes. Pero Dakota no se dejó intimidar. Desde su entrada se notaba que Dakota estaba en la zona. Total pro outings for Santos. Santos is going to try and draw Dakota in before she tries to take down.
soltó sus largas y peligrosas piernas de inmediato, haciendo retroceder la cabeza de Santos con esa patada frontal desagradable que la caracteriza. De pie, fue un infierno para Santos. Cada vez que intentaba montar una ofensiva, recibía contragolpes filosos. Right hand cracking off the side. Dakota se veía más rápida, más técnica y mucho más serena. The size advantage. That's Y en el tercer round terminó a Santos con golpes brutales al cuerpo. push kick to the face. Dakota Ditchman smacked. Santos is hurt. Sumiko Inaba en 2025. Sumiko Inaba no solo entró a la jaula para pelear, entró para hacer una declaración. La guerrera hawaiana cargó contra Dakota Ditcheva como si alguien hubiera insultado a su familia, lanzando bombas desde la campana inicial. Por un momento parecía que podríamos tener una guerra, pero las guerras necesitan dos lados, y Dakota no estaba interesada. Dakota Ditchman hunts the liver. She will attack. Combination again. Punching her way out. Retrocedió a su distancia, empezó a disparar con precisión y desde entonces fue una clínica. Backed against the fence. Somebody's going to stay on the feet. Hasn't even had to worry about a level change. Inaba tenía corazón, pero los contragolpes de Dakota eran brutales, con rodillas, golpes filosos y una patada frontal que aterrizó limpia. En minutos, el ojo de Inaba se hinchó, su rostro quedó marcado y Dakota parecía apenas estar calentando. Good stuff from Ditcheva. El segundo round fue todo Dakota. Acechó, acorraló y desmanteló a Inaba con codos y combinaciones. Hasn't had any meaningful offense. Another foot to the face. Cada intercambio se convirtió en un highlight para la británica invicta, mientras Inaba, golpeada y ensangrentada, seguía negándose a rendirse. We're going to her name in the pink. Sharp leg kick. Haven't been a lot of those. I think her corner's saying, hey, it's even soft. Para el tercer round ya no era una cuestión de quién ganaba, sino si Inaba podía siquiera sobrevivir. Las patadas de Dakota retumbaban como martillos, sus golpes sonaban como látigos, y aún con una mano lesionada siguió descargando castigo. Inaba siguió avanzando como una verdadera guerrera, pero estaba recibiendo todo. Cuando sonó la campana final, no había suspenso. Dakota Ditcheva había pintado su obra maestra, e Inaba fue el lienzo. Y el resultado fue una dominante y unilateral decisión unánime. Así que estas fueron las veces en que Dakota Ditcheva destruyó a peleadoras engreídas por faltarle al respeto. Si disfrutaste el video, no olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente.